El caso Chevron Texaco en Ecuador. Describir la situación problemática presentando evidencias sustentadas en datos fácticos, los cuales pueden ser noticias, informes de organizaciones, entre otros. ¿Cuál es la situación problemática dentro del caso Chevron? Como ustedes pueden observar en la foto, tenemos un derrame, tenemos un proceso de residuos de petróleo dentro de la selva ecuatoriana. Desde 1964 hasta 1992, la empresa Texaco extrajo petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Obviamente, como consecuencia de aquello, se derramó petróleo, se realizó un proceso de residuos inapropiado, dañó, contaminó el medio ambiente ecuatoriano. Texaco utilizó prácticas ambientales obsoletas e ilegales, arrojando residuos tóxicos a los ríos, arroyos, humedales y diseñando oleoductos sin las características de seguridad requeridas. El daño perdura hasta el día de hoy. Esta es este es el grave problema por el que está pasando el Ecuador. Varios medios informativos nacionales o internacionales han dado muestra con sus fotografías de información, noticias, etcétera, sobre la situación ocurrida y que hasta el día de hoy tenemos las consecuencias. Por ejemplo, en esta foto, en la primera foto, nosotros vemos cómo se está limpiando en el sector de Shushufindi, en Ecuador, los residuos del petróleo. Existían piscinas que se crearon por esta compañía petrolera, Chevron, que luego cambiaría el nombre de, Texaco, que luego cambiaría el nombre de Chevron, la Texaco Chevron o la Chevron Texaco, que es la misma. En ese sentido, estas piscinas ahí depositaban los residuos y los tapaban. Sí, pero obviamente este tipo de residuos se infiltraban, este tipo de residuos permanecían. Por otro lado, este tipo de residuos contaminaban y obviamente dañaban la biodiversidad, el medio ambiente, a las personas en su salud, a los animales. En la segunda foto miramos eh, cómo están haciendo un proceso de limpieza y vemos aquí el río un tanto limpio y acá ya limitado por el desborde, por esos residuos que fueron mal manejados definitivamente. Luego vemos acá también cómo se encuentra la selva. El Ministerio del Ecuador respecto al ambiente manejó un tema a la mano negra de Chevron. Se podía, parece una piscina, parece un río, parece nada más que hay que ingresar un poquito más abajo, meter, por ejemplo, en este caso, un palito de madera o meter la mano y ahí tenemos directamente los residuos de petróleo. En la siguiente foto, aportada por la BBC, miramos cómo trabajadores tratan de limpiar la selva. Acá, de alguna forma, este tipo de piscinas se han ido descubriendo y se han ido limitando, ¿cierto? Con esta, si vemos acá nosotros, esta pequeña tira plástica de peligro, nos da cuenta de que ahí existe una piscina de ese estilo. Acá también vemos como otra persona eh, también puede tranquilamente coger tierra y en ese sentido determinar que está contaminada. Acá comunidades, pueblos, secoyas, sionas, guauranis, han sido perjudicados, inclusive los compañeros no contactados en el Ecuador, tribus tagaeris y tarominanes, que viven de la selva, su farmacia, su despensa, su hábitat, su vestuario, todo lo tienen a través de la selva. ¿Cuáles las causas de esta situación? Pues prácticas ambientales obsoletas, ilegales,
fueron arrojados a los ríos, a los arroyos, a los humedales. Además de aquello, eh, esto trajo de alguna forma, de alguna manera, problemas graves de salud a los seres humanos. Desaparecieron o murieron especies. Texaco diseñó y construyó oleoductos sin las características de seguridad requeridas. Nosotros éramos un país que recién empezaba la explotación petrolera. En consecuencia, era una situación que no puntualizaba o que no determinaba aspectos muy importantes que los países petroleros los tienen respecto a diseños de oleoductos y toda esa situación, ¿no? La empresa no cumplió con los estándares ambientales internacionales. Obviamente, por primera vez nosotros veíamos petróleo y el Ecuador se beneficiaba del oro negro, pero a costa o a consecuencia de toda esta destrucción y todo este daño. Las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de no ser atendida la problemática, pues la contaminación del agua subterránea, de los arroyos, siguen contaminándose, siguen ampliándose el proceso de contaminación porque unos están estancados, pero otros fluyen. La salud de las personas afectadas, ha habido problemas de cáncer, abortos espontáneos, defectos de nacimiento. Las personas se han retirado de estos sectores, sin embargo, las consecuencias persisten. El daño al medio ambiente y a la biodiversidad, amenaza para la economía local y la industria turística. La gente no quiere ir a enfermarse en calidad de turismo. Obviamente las comunidades han perdido ingresos, el Ecuador ha perdido ingresos y es una circunstancia que hasta el día de hoy nos perjudica. Las acciones previsibles para la intervención del problema, limpieza del área contaminada, lo han hecho, pero no se puede hacer al 100%. Compensación, una compensación económica, se ha estado luchando en los tribunales de justicia nacionales e internacionales sin mayor resultado. Implementación de medidas para prevenir la contaminación y mejorar la seguridad ambiental. Ah, tenemos mucho más cuidado ahora por esta particularidad que ya definitivamente causó tanto daño. Ahora, de alguna forma, se trata de prevenir con los nuevos contratos, con las nuevas empresas, etcétera, etcétera. Reconstrucción de infraestructuras y desarrollo de proyectos de reforestación y conservación. También de alguna forma, pero es mínimo. Nosotros tenemos que combatir a los deforestadores, piratas de la madera, además a las mineras o aquellas personas que se dedican ilegalmente a la minería y obviamente a la falta de aporte del Ejecutivo a estos sectores. En ese sentido, es interesante y muy importante que por un lado tratan de reforestar, por un lado tratan de colaborar y ayudar, pero también tenemos ese grave problema que definitivamente está costando vidas, está costando la selva como pulmón del Ecuador y pulmón del mundo, eh, que puede desaparecer o en calidad de daño, las consecuencias a futuro van a ser nefastas. Crítica de los componentes jurídicos inmersos. Obviamente había una demanda que ganó los pueblos nacionalistas que demandaron a Texaco. Chevron, ganaron 9.5 millones respecto a un juzgado en el Ecuador. Sin embargo, Chevron ha presentado una demanda contra Ecuador ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, argumentando que el país violó los acuerdos de protección de inversiones y en ese sentido pues, perdió Ecuador. Eh, incluso el Tribunal Permanente del Arbitraje de la Haya, la sentencia de la Corte Constitucional fue anulada respecto a esta particularidad que estoy refiriendo y entonces ahí tenemos un grave problema porque no se hizo justicia, las comunidades quedaron sin su reparación económica y pues el medio ambiente afectado, eso todavía
hasta el día de hoy no ha cambiado. Ha mejorado un tanto, pero no ha cambiado. Procesos legales y sentencias, ya hablamos de este particular. Sí, ha pasado un largo tiempo, años de años enfrentados en las cortes nacionales, internacionales. Sin embargo, el día de hoy no tienen ninguna circunstancia a favor, ni las comunidades ni el medio ambiente. La única propuesta es la resistencia y la movilización. Aquí vemos a nuestras compañeras indígenas de la parte de la Amazonía, sí, que han hecho varios procesos de resistencia y de movilización. Los líderes y miembros de las comunidades indígenas se han unido para luchar por la justicia ambiental. Sí, han hecho varias protestas. Alianzas internacionales también lo han hecho. Hay defensores de la naturaleza y derechos humanos en el mundo, han hecho ciertas alianzas para luchar. Acciones legales, pues esta circunstancia continúa ya no solo en el Ecuador, sino fuera del territorio patrio. El papel de las nacionalidades, pues defensa del territorio y recuperación cultural. El hecho de que tengan que salir de su lugar de origen, donde sus antepasados vivieron, donde vivieron ellos y presumiblemente iban a vivir sus hijos, ya no existe, ya no está, está contaminado, está dañado. Y eso ha permitido un problema también dentro de lo que significa la cultura. Muchos compañeros indígenas ya no hablan el idioma. Ha habido muchos problemas en sus usos y costumbres. Pues, y en eso los más antiguos están en esa lucha de la recuperación cultural y la defensa del territorio. Ideas respecto a las alternativas viables para solucionar, pues, un fondo de compensación sería importante nacional e internacional para restaurar el medio ambiente, que es, vuelvo y repito, el pulmón del mundo. La Amazonía es un pulmón del mundo. De ahí vamos a sacar el agua que vamos a necesitar a futuro, pero si no lo cuidamos, pues pereceremos. Implementación de medidas de control y monitoreo para prevenir la contaminación. Ese monitoreo es importante y no solo a nivel Ecuador, sino a nivel internacional se debe defender la naturaleza. La naturaleza en el Ecuador tiene derechos y obviamente en ese sentido la Defensoría del Pueblo como legitimado activo debe eh, interponer las acciones y las garantías jurisdiccionales respectivas para cuidar y proteger el medio ambiente. Establecimiento de un mecanismo de justicia ambiental para resolver conflictos. Nosotros tenemos un proceso de tipo penal, inclusive para aquellos que destruyen, dañan el medio ambiente. Creación de un acuerdo de compensación y reparación entre Chevron y las comunidades. Ellos manifiestan que no han hecho ningún daño, que de acuerdo a cómo se manejaban y cómo estaba la legislación en ese entonces, así se manejaron. Eh, eh, y entonces no quieren responsabilizarse de absolutamente nada. Dijeron que ya habían hecho la remediación en su momento, pero ahí tenemos los resultados y las consecuencias, ¿no? Una contaminación permanente. Establecimiento de un mecanismo de arbitraje internacional que permita resolver conflictos. Ya intervino el arbitraje internacional, le dio la razón al Chevron Texaco. En este sentido, siguen y continúan los procesos de lucha y de resistencia. En ese hay que tomar en cuenta y en consideración el particular, la lucha de los pueblos sobre la base de un medio ambiente sano para vivir bien, para vivir de acuerdo al summa causa, vivir con felicidad, con alegría en este medio ambiente y hacernos uno con la naturaleza, amarla, respetarla y cuidarla. Muchas gracias.